Con frecuencia llegan a mí, yo sé que pueden llegar a muchos de ustedes, padres de familia, con la preocupación de no saber qué hacer con la rebeldía de sus hijos. Y los padres angustiados le dicen a uno: es que vea, yo le advierto a mi hijo, yo hablo con él, yo le hago ver los errores, le hablo de las consecuencias, de las malas consecuencias de eso, de esas decisiones que está tomando o de su comportamiento. Y no hace caso. Me trata mal, me insulta e incluso me dice: no se meta en mi vida. Yo sé que ustedes han escuchado esa frase dolorosa por demás. Pero la pregunta es: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esa situación? Y ahora, no necesariamente esto sucede con los hijos. Creo que esto en los diferentes roles que muchos de nosotros desempeñamos, roles de pronto de mando, de personas que dirigir, pero también de nuestra vida cotidiana, de la vida que vivimos cada uno de nosotros. Se encuentra uno con reacciones, se encuentra uno con ideas muy diferentes, se encuentra uno con rebeldías, con opiniones distintas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando uno da un consejo? ¿Qué hacer cuando uno tiene una opinión, cuando uno considera que otro va a tropezar? ¿Qué hacer cuando uno considera que otro se va a equivocar o que se está equivocando con lo que está haciendo o con la determinación que ha tomado? Pero lo único que uno obtiene o recibe de la otra persona son objeciones negativas y muchas otras cosas. ¿Cómo debo proceder? ¿Qué hacer? Yo sé que todos, o la gran mayoría, nos hemos enfrentado a situaciones como esas, bien sea en la familia, en el trabajo, en los negocios, con alguien cercano, con un amigo, con un vecino, que uno ve que la persona puede estar tomando decisiones equivocadas o que está pensando hacer algo y uno lo aconseja porque no lo quiere ver caer, y lo que uno recibe es golpes o rebeldía. E incluso hasta se puede llegar a perder esa relación. Es lo preocupante. ¿Qué hacer? Y creo que el Señor nos regala hoy una porción de la palabra donde de pronto nos puede decir qué hacer, cómo proceder, cómo actuar. Y los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Nos vamos a ubicar en el capítulo 26. Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 30. Les hago una invitación especial, hermanos. Pongámonos en pie, que vamos a escuchar la bendita palabra del Señor. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante,
me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Padre, te alabamos, te damos honra, honor y gloria, Señor, y gracias te damos por la bendición que nos das en el día de hoy, Señor, y nos permites estar aquí en esta tu casa de oración, Señor. Tenemos el privilegio de alabarte, de entonarte cánticos y la bendición de recibir tu palabra. Palabra con la que nos quieres enseñar algo para nuestro diario vivir, Señor. Permite que tu Espíritu Santo esté ministrando en todos nosotros, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos. Creo que a través de una palabra, a través de una porción como la de hoy, bien podríamos titular el mensaje de hoy: el silencio, un buen aliado. Ese es el tema que nos regala el Señor en la mañana de hoy. El silencio, un buen aliado. En el verso 30, en este versículo 30, nos dice que después de cantar un himno, salieron al Monte de los Olivos. ¿Sí? Entonces la pregunta es: ¿quiénes salieron y después de hacer qué? Cantaron un himno. Porque miren que uno empieza a leer ahí la porción y uno se queda como en el aire. Y entonces va uno, como siempre, a unos versículos antes y nos podemos dar cuenta que estaban haciendo una celebración muy especial. ¿Qué estaban celebrando, hermanos? La Santa Cena. La Santa Cena del Señor. Por lo tanto, estaba reunido ¿quiénes? ¿Quiénes estaban reunidos? Jesús y los 12. Hasta ahí entonces ya tenemos claridad de quiénes estaban y después de qué cantaron el himno. Y lo más seguro es que cantaron un salmo, ¿sí? Y más probablemente que cantaron un salmo de esos que encontramos entre el Salmo 115 y el Salmo 118, lo que acostumbraban entonar o cantar al finalizar la cena pascual. El relato aquí del Evangelio de Mateo ubica entonces este episodio, esta porción, al salir del aposento alto, en el camino desde la ciudad al huerto de Getsemaní. Jesús entonces le hace o les da una predicción a sus discípulos. Predice que todos, ojo, sin excepción, les dice Jesús a sus discípulos, se escandalizarían de él esa misma noche. Y además le dice a los discípulos y directamente a Pedro que él lo negaría. Cuando uno encuentra esta palabra en esta versión Reina Valera, escandalizarse, esa es la transliteración de un vocablo griego que aplicado en este contexto significa tropezar, significa caer. Y lo que Jesús realmente le dijo aquí a los discípulos es que esa misma noche lo abandonarían. Jesús lo que le está diciendo a los discípulos es que esa misma noche la fe de los discípulos estaría por el piso, estaría por el suelo. Y según el relato que encontramos aquí en Mateo, Jesús relaciona esta caída con la profecía de Zacarías. Cuando ustedes van a Zacarías capítulo 13 versículo 7 encuentran que ese versículo 31 es exactamente la profecía de Zacarías. Y Jesús trae entonces a la memoria esa profecía de Zacarías y la relacionó entonces con la propia experiencia de Jesús. Jesús sigue entonces con las instrucciones para sus discípulos, indicándole que después de la resurrección, Él iría entonces al encuentro con ellos allá en Galilea, donde se les aparecería a ellos, o más bien se encontraría con ellos después de Jesús resucitado allá en Galilea, como podemos ver y comprobar que se dio en el capítulo 28, por los versículos 7 y 10 de ese capítulo 28, donde el Señor se encuentra, se les aparece
a sus discípulos allá en Galilea ya resucitado. Pero entonces, ¿qué encuentra uno aquí? Ve uno a un Pedro que interrumpe a Jesús. ¿Para qué? Para protestar, básicamente, y para decirle que él siempre sería fiel a Jesús. Aunque todos los demás no fueran fieles, él nunca iba a tropezar. Es lo que le contesta Pedro a Jesús. ¿Y cómo ve uno a Pedro aquí? Un Pedro que se siente como muy fuerte, como para resistir cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier caída. Pero en la realidad, lo que Pedro estaba haciendo aquí era negando las palabras de Jesús. Mire que Pedro le estaba dando su pensamiento, su opinión. Ahí lo que realmente estaba haciendo Pedro era negando la profecía que Jesús les estaba dando. Eso era lo que estaba haciendo Pedro. Como si Pedro le dijera a Jesús: no, Señor, usted está equivocado conmigo. Es como que Pedro le estuviera diciendo: eso no va a pasar. Quizás con aquellos sí, pero conmigo, es que usted no sabe quién soy yo. Ahí encontramos a Pedro contradiciendo las palabras de Jesús, la profecía de Jesús. Y en respuesta, Jesús le dice que la ofensa de Pedro iba a ser mucho más grave que la de los demás. Porque Pedro lo negaría no una vez, sino ¿cuántas veces? 3 veces, esa misma noche antes que cantara el gallo. Y la negación de Pedro, anunciada por Jesús, fue discutida otra vez por Pedro. Ahí vemos una situación, digamos, cotidiana para todos nosotros, como lo dijimos en la introducción. Y esta afirmación de Pedro es categórica. Afirma estar dispuesto ¿a qué? Por Jesús. A morir. Es categórica: y estoy dispuesto a morir si fuera necesario. E incluso cuando uno analiza la palabra utilizada por Pedro en el original, él utiliza una doble negación. Es como si le dijera: no te negaré. ¿Sí me hago entender? Así, de esa manera le contesta, como si le dijera: no, jamás. Y después que Pedro le hace, digamos, esta contraargumentación a Jesús, los otros discípulos, ¿qué dijeron? Dijeron lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, en estas afirmaciones de Pedro, lo que encontramos es una excesiva confianza en sí mismo, una excesiva confianza en Pedro. Pero creo que a pesar de todo eso podemos aprender algunas cosas en la actitud y en el proceder de Pedro. Y lo primero que debemos aprender es que toda promesa es una deuda, que todo lo que uno promete lo debe cumplir. Es lo primero que debemos aprender de Pedro. Porque ¿saben algo, hermanitos? Y yo sé que muchos van a estar de acuerdo conmigo. Muchas veces prometemos cosas para liberarnos momentáneamente, para liberarnos muy fácilmente de un compromiso, pero con la intención ¿de qué? De no cumplir. Eso lo hacemos, porque ahí está esa maravillosa malicia paisa o malicia indígena que tenemos todos nosotros. Prometemos algo, pero sabemos que no lo vamos a cumplir. Y este incumplimiento, hermanitos, puede causar daños irreparables. Es lo que debemos de tomar conciencia hoy con esta enseñanza. Algunas personas o algunos de nosotros prometemos sin pensar en lo que prometemos. Y somos inconscientes, pero vamos a causar muchos perjuicios con ese proceder. Pero también están los que, prometiendo por un sentimiento de solidaridad o por una nobleza, piensan que podrán cumplir, pero ignoran o no tienen en cuenta que hay fuerzas ajenas, fuerzas externas que van a intervenir para hacer imposible que se cumpla la promesa.
Estamos en un mundo inseguro, sobre todo porque en este mundo está obrando un enemigo de todos nosotros, Satanás. Y Satanás hace que este mundo sea inseguro para todos nosotros, y Satanás siempre lucha para hacernos caer. Satanás siempre está luchando para el mal, para que caigan creyentes. Satanás siempre está luchando para que caigan predicadores. Satanás siempre está luchando para que caigan los servidores de las iglesias. Satanás no duerme, no descansa, iglesia. Porque para Satanás, si cae un predicador, muchos no querrán oír el evangelio. Para Satanás, si cae un pastor, muchos no van a creer en Dios. Para Satanás, si cae un creyente, muchos no querrán seguir a Cristo. Y si podemos rescatar algo positivo de Pedro, diremos que esa promesa de lealtad se debió a que Pedro no dudaba de sí mismo y no temía al fracaso y no esperaba ser vencido. Y digamos de alguna manera que algo es positivo que podemos ver en Pedro. Pero lamentablemente Pedro entonces o desconocía o no tuvo en cuenta que fuerzas ocultas acechan en la sombra, no solamente de Pedro, sino que fuerzas ocultas acechan en todos nosotros. Pero creo que aquí viene como el viraje de 180 grados que le quiero dar al mensaje. Frecuentemente, casi siempre, las enseñanzas que se extraen de una porción como esta, de un pasaje como este, todas se enfocan en la necedad de Pedro, generalmente. Y se dice que Pedro no quiso escuchar al Señor y resaltan la rebeldía de Pedro. Pero yo quiero invitarlos hoy, iglesia, a hacerles la invitación especial a que me acompañen en una reflexión diferente de esta porción, en una reflexión diferente de esta escena. Y quiero invitarlos para que miremos este evento, pero desde la perspectiva de Cristo. Para que miremos este evento desde la perspectiva de Jesús. Entonces, ubíquese, hermanito, por un momento en el lugar de Jesús como líder del grupo, como líder de los discípulos. Ubíquese por un instante. Póngase en los pantalones o en los zapatos de Jesús por un instante. Pero ubíquese con la responsabilidad que tenía Jesús con los discípulos en ese proceso de formación para con estos 12. Jesús tenía una responsabilidad muy grande de formación para con estos discípulos. Entonces ubiquémonos ahí. Y la pregunta es, ¿alguna vez se ha sentido en una situación similar? ¿Con responsabilidad para con otros? Ahora, no se olvide, hermanito y hermanita, que usted tiene una responsabilidad consigo mismo. Entonces yo creo que todos nosotros hemos estado en una situación como esta. Cada uno de nosotros tiene o ha tenido responsabilidades. Y los podemos enumerar desde el desarrollo de nuestras vidas, en nuestro crecimiento, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en la familia, en la iglesia. Pero no se le olvide, responsabilidad con usted mismo. Y usted ve de pronto una actitud o un proceder en otra persona o encuentra que esa persona ha tomado una decisión que claramente va a tener consecuencias muy negativas. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nosotros vemos en otra persona que ha tomado una decisión que le va a traer malas consecuencias? Inmediatamente, ¿qué hacemos? Intentamos, ¿qué? Advertirle, aconsejarle, darle un buen consejo. Pero la otra persona entonces no quiere escuchar el buen consejo de muchos de nosotros.
O de pronto somos nosotros los que tenemos esa actitud mala de rebeldía, que cuando alguien llega con un buen consejo, entonces no queremos escucharlo o simplemente entramos en una controversia con la persona. Pero el caso es que si estamos en la situación de Jesús, hagamos de cuenta que somos nosotros los que estamos llegando a la otra persona con un buen consejo, cuando vemos que va a tener malas consecuencias. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese hijo que lo aconsejamos y que no quiere, que es rebelde y que no quiere escuchar? ¿Qué hacemos con ese amigo, con ese familiar que queremos aconsejar, que le damos el consejo y que no quiere escuchar y que es rebelde? ¿Qué hacer? ¿Cómo se habrá sentido Jesús cuando les da esa profecía a los discípulos y encuentra en Pedro esa discusión? Porque ya lo dijimos ahora, que Pedro lo que estaba haciendo era negando la profecía de Jesús, lo que le estaba entregando a todos sin excepción. ¿Cómo se habrá sentido Jesús frente a esa obstinada insistencia de Pedro? ¿Había pensado usted alguna vez en eso? Pero es la misma obstinada respuesta de Pedro que encontramos en muchas personas a nuestro alrededor cuando llegamos con el buen consejo. Ahora, no podemos suponer de ninguna manera que Pedro no entendió lo que Cristo le decía, lo que Cristo le quiso decir. Eso no lo podemos suponer. Además, todo esto se lo dijo ¿a quién? A todo el grupo. A todo el grupo. Y el Señor le habló en forma directa y el Señor le habló en forma concreta, en forma personal al discípulo. Y le profetizó que lo negaría no una vez, sino 3 veces. Pero ¿saben algo? Pedro no estaba abierto para recibir este tipo de afirmaciones. Pedro no estaba abierto a recibir opiniones, Pedro no estaba abierto a recibir consejos, Pedro no estaba abierto a recibir sabios consejos. Entonces, hermanito y hermanita, ¿percibe usted en este momento la frustración de Jesús? ¿Percibe usted el dolor de Jesús con la actitud de Pedro? ¿Con la respuesta de Pedro? ¿Sí percibe el dolor y la frustración de Jesús? ¿No les? Ahora, ¿qué era lo que quería Jesús? Jesús quería evitarle a Pedro un trago amargo. Eso era lo que quería Jesús. Pero este no quería recibir ayuda, la ayuda que Jesús le estaba ofreciendo. ¿No le es a usted muy familiar este cuadro en su vida? Que usted quiere llegar con una ayuda, con un buen consejo a alguien que usted ve que está equivocado, pero esa persona no está abierta a recibir su buen consejo. ¿No le es muy familiar esta situación? Yo sé que sí, hermanos. Usted queriendo que otra persona no sufra, que otra persona de pronto quizás no pase por los errores que usted cometió, que uno cometió, y la otra persona no escucha. Usted quizás por su experiencia tratando de alertar a otra persona para que esa persona no caiga en errores, no sufra las malas consecuencias, no pierda tiempo y quizás hasta no pierda dinero, pero esa persona no hace caso y entra en controversias con muchos de nosotros. Pero entonces aquí llega lo interesante. ¿Cómo actuó Jesús con este caso de controversia de Pedro? Esta porción es hermosa, hermanos, porque encontramos una actitud, una respuesta de Cristo ante el comportamiento de Pedro. Y ¿saben algo, iglesia? La manera como actuamos en estas situaciones es clave para futuras intervenciones
en la vida de quienes pretendemos formar o aconsejar o enseñar o alentar. La manera en que nosotros actuamos es clave para el futuro, para que esa relación no se rompa. Es bien importante tener eso claro. Es decir, la manera en que nosotros manejemos esa situación, la manera en que nosotros actuamos nos dejará puertas abiertas en nuestra relación con esa persona. Porque nosotros podemos o abrir puertas o podemos cerrar puertas. Esta manera entonces de proceder que muchas veces acostumbramos, muchos de nosotros, esa manera de proceder con choques, con roces, rara vez produce cambios. Rara vez produce los cambios que queremos que se den. Y más serio que esto, iglesia, es no entender que este comportamiento agresivo que muchas veces tomamos puede dañar irreparablemente las posibilidades de ayudar más adelante, cuando la persona entonces esté en crisis por el mal que uno le está diciendo con antelación. ¿Sí me hago entender? Si nosotros cuando llegamos a dar un consejo y encontramos una actitud parecida a la de Pedro, controversia, rebeldía y todo, si nosotros entramos entonces en esa controversia, se rompen las relaciones y se cierran puertas para un futuro. Cristo, ¿por qué optó con la rebeldía de Pedro? Con la negación a lo que Jesús le estaba entregando. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Después de que Jesús le dijo lo que iba a pasar y vio la rebeldía de Pedro en 2 ocasiones, ¿qué le dijo Jesús? Nada. Nada. Cristo guardó silencio, no entró en controversia, no entró en discusiones. Cristo optó por el silencio, iglesia. Ya la palabra había sido dada. Ya le había dicho lo que iba a pasar, ya la palabra había sido dada. Ahora entonces el Espíritu se encargaría de usar la palabra. ¿En qué momento? En el momento oportuno. Para producir entonces en Pedro lo que podríamos llamar un quebrantamiento santo. El silencio del Maestro, hermanos, no solamente creó el espacio necesario para que esta obra del Espíritu se pudiera dar, sino que también dejó abierta la puerta para esa preciosa restauración que relata el Señor en el capítulo 21 del Evangelio de Juan y que lo vimos aquí 8 días atrás. ¿Sí lo recuerdan, iglesia? Yo sé que ustedes lo recuerdan clarito, pero yo lo voy a mencionar por mencionarlo porque yo sé que ustedes lo tienen muy claro. Cuando el Señor ya resucitado se le aparece a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y le dio unas instrucciones adicionales a Pedro para que empezara con ese ministerio tan grande que tuvo, porque le dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Recuerdan? ¿Saben qué hizo Jesús en ese pasaje después de resucitado que se le apareció a Pedro? Restauró a Pedro. Pero como no discutió y guardó silencio, dejó puertas abiertas para esa restauración futura. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, de acuerdo a esta enseñanza y comportamiento de Jesús. Guardar silencio en esas situaciones para dejar puertas abiertas en el futuro. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios por esta enseñanza.
Créame que a mí me ministró bastante esta enseñanza. Porque es que cuando uno ve a Jesús que no optó por la agresión en ninguna de sus manifestaciones, Cristo entonces dejó intacto, o intacta más bien, en Pedro, la confianza de Pedro ¿hacia quién? Hacia Jesús. Cristo, a no entrar en controversias ni en peleas, hermanitos, dejó intacta la confianza de Pedro en Jesús. Eso fue lo que hizo. Esto entonces le dio la entrada a Jesús, la entrada necesaria para seguir trabajando en la vida de Pedro. Hermanos, ¿cuántas puertas cerramos nosotros en nuestras relaciones? Póngase a pensar. Solo por usted defender una idea que usted sabe que es cierto y que es, pero el otro no la quiere entender. Pero ¿cuántas relaciones cerramos? ¿Cuántas puertas cerramos? Al querer entrar en controversia. Y hoy el Señor, de acuerdo a su actitud, nos enseña que lo mejor es el silencio. Es lo mejor que podemos hacer en situaciones como esas. Y ¿saben una cosa? ¿Sabe cuántas puertas cerramos con las personas que amamos? Póngase a pensar, ¿cuántas puertas ha cerrado usted en cualquiera de las dos vías? O porque usted llegó a dar un consejo, o porque usted estaba recibiendo un consejo y no lo quiso recibir. Y se cerraron puertas de personas que amamos. El silencio es nuestro mejor aliado. ¿Saben algo, iglesia? Todos estamos invirtiendo en la eternidad. ¿Hay alguien aquí que no está invirtiendo en la eternidad? ¿Todos estamos invirtiendo en la eternidad? Claro, gloria al Señor. Y muchas veces nos encaprichamos en conseguir un avance en un momento dado, en un momento determinado de la vida, sin tener en cuenta las consecuencias de este comportamiento a largo plazo, sin tener en cuenta las malas consecuencias a futuro. El amor, iglesia, lo evalúa todo a largo plazo. El amor lo evalúa todo. Y el amor, entonces, sabe cuándo guardar silencio. Saben, iglesia, si te quieres llevar una enseñanza hoy, llévatelo en una sola frase. El silencio siempre es un buen aliado. Y llévate también esta otra. Somos libres por el silencio, pero somos esclavos por las palabras o por nuestras reacciones. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honor y gloria en Cristo Jesús. Gracias por la enseñanza de hoy, Señor, que se nos dificulta tanto, Señor, guardar silencio. Gracias, Señor, porque en tu amor, en tu sabiduría, Señor, con tu comportamiento, Señor, especialmente esta porción de la palabra, con tu actuar ante la rebeldía de Pedro, Señor, nos enseñas qué hacer en esas situaciones. Guardar silencio. Y algo hermoso, Señor, que podemos observar es que tú con ese silencio dejaste puertas abiertas para esa futura restauración en Pedro, que la podemos ver más adelante después que resucitaste.
porque Pedro en ningún momento perdió la confianza en ti, Señor, por tu actuar, por tu proceder, por tu silencio. Ayúdanos, Señor, a mantener viva esta enseñanza, Señor, a recordar que el silencio es un buen aliado nuestro, a recordar que el silencio quizás es nuestro mejor aliado. Te damos honra, Señor, honor en Cristo Jesús. Amén.